Aquí. ¿Qué es lo Saludos, que es oro? saludos. Puede hacer que después le saque. ¿Qué es lo que es un Slayer? Ah, ya te saludo ya. Saludos, Puede hacer. saludos. Hola, hola, gente. Déjame buscar el video. Yo ni sé dónde está. Déjame buscar el evento, muchachos. Estoy atrasado. Estoy atrasado porque estaba terminando un video. El video sale luego del evento. Subí lo de Resident Evil 7 y 2 remake, la mejora, la subí ahí a 4K con la mejor calidad que tú vas a ver en YouTube. Así que. Es la que le meto en la vaina de Game Award. No, vámonos, Xbox. Vámonos, lo siento de Game Award. Tú lo que retransmite. Vámonos con lo. Empezamos ahora, De espérense, 2015. señor. Ay, la crema. En el 7 yo no vi mucho la diferencia de la nueva mejora, pero en el 2 sí. Esta noche subo el 3. Pero toma mucho tiempo porque yo lo subo 4K con la calidad más alta. No di que 4K normal, no, la calidad más alta que pueda Ya, loco, existir. pero tú tienes media hora diciendo lo mismo de eso. Papá, estoy hablando con mi gente, mariconazo. Que Me la puedo pelear, calidad, que la calidad. mariconazo. Caga, yo duro 10 años para subir un video y para que lo vean, no para que no lo vean. Saludos, ahora sí, señores. Vamos a ponerle atención a la gente. Vamos a Claro que saludar. Donald Trump, el diablo Donald Trump, el diablo. Mayaido. Mayaido, Ahí ay, está. Donald Kojima traidor. De eso habla el video de que voy a lanzar. Habla de Kojima traidor. Trump. Helson por ahí, saludo por ahí. Fatality por ahí. Gears Spartans por ahí. Ahí está, no, su canal es lo mejor, dice. Superdub por ahí. Kojima, traidor. Y los corazones tienen que ser azules. Pila y corazones azules, Kojima. Nublado por ahí. Eddie por ahí. A ver aquí, Eddie. Alejandro. No sé. Roberto. Se está matando aquí, loco. Esteban, ¿por qué? Ahí está Donald Trump y Joe Biden discutiendo en el chat. Loco, ¿por qué? Sí, eso se sabía, Chae, que iba a estar. Creo que Pero Super Dodge. ese juego no es ahora. El primero va a terminar Death Stranding 2. Pedro por ahí. Carlos por ahí. Luis. Por ahí también Sparta. Sport. La gente tiene que saber que lo Miguel. de Kojima fue para dar un golpe a los cucaracheros y a PlayStation. Enseñarlo en el evento. Como de confirmar que él está haciendo un juego para Xbox y ya eso es todo. Que duró 10 años para salir, no importa, pero ya se le, tú sabes, se le dio duro. Loco, ¿le tiene fe a este evento? No. El Ya yo lo evento, dije, ¿qué ya esperamos? yo lo dije, lo Algunos enseñé, juegos nuevos, juegos tal vez. Ellos dicen que para tienen Game Pass nuevo que no enseñan. No sé. Yo di que hay cosas nuevas, pero no megatón. Lo que no es tan impactante lo van a enseñar aquí, pero que es lo que Ash Lambert, ¿verdad? Y lo con Ash Lambert, que lo que no te hizo de banear. No, es que tengo que buscarlo. Que tú le crees. Yo lo vi el del año pasado, que enseñaba más Forza, más gameplay de Forza. Ellos van hablando y van enseñando gameplay que no vimos, o sea, más gameplay mientras van hablando. Pero también se enseñan cositas que no se enseñaron, que no son tan wow, sino, tú sabes, cositas leves. ¿Qué es lo que David? Cosita leve. Pero de que yo dije que enseñé que es Hellblade, que si yo pueda pasar, pero no lo dudo. Claro que es Muy bien, Kojima, así mismo. Ahí está. Pila más corazón azul. Estamos bien. Bueno, señores, la gente, Chapote está hablando, entonces no puedo estar interrumpiendo, pero verá ahí que lo pongo ahí. Cuando me saluda o algo, quiere decir que lo estoy viendo y le estoy saludando. Si yo lo pongo ahí. Pero no puedo estar interrumpiendo a Chapote saludando a cada rato. Entonces que ya lo sabe. Con el clip ahí, pa. A ver, yo ni tu cámara tengo puesta, ya, vamos a ponerlo grande. A ver, yo no he puesto tu cámara, loco. La gente dice, loco, pero... Loco, tiene la transmisión de... No, yo tengo la de Twitch. Porque lamentablemente
Cuando transmito con Chapote, uno va por un lado. Vamos a ir probando a verlo. ¿Cómo probar? No, tiene que haber un problema. Mira, es que no, No, pero lo vemos los segundos, a ver cuánta escucha, diferencia tenemos. déjame hablar, loco. El que tiene subtítulos son los de México, España, esa gente. Y ellos están transmitiendo una transmisión, van atrasados, peor calidad. Y tú y yo no vamos a ir a nivel, ese es el problema. Eso mismo es. Porque ellos están transmitiendo una transmisión, tiene calidad. Sí, pero vamos a ver cuánta es la diferencia. Si ellos ven que es mucha la diferencia de segundo, es que no, volvemos para Twitch. ¿En qué canal? ¿En México? Déjame entrar aquí. Coño, tengo el video y todo. Porque eso no ha pasado, que gente entra y dice, aquí vamos atrasados. Bueno, que la gente quiere todo, la gente quiere que uno vaya adelantado, quiere subtítulos, ¿pero qué? Uno no es Superman. ¿Qué es lo que déjame buscar de Xbox inglés, México. Déjame ver que tengo que terminar este video. Mire, este video está listo. Nosotros lo vamos a probar cuando empiece. Pero será después que... Espere, déjame terminar esto aquí, déjame guardarlo. Porque si no lo guardo... Olviden el salseo en Twitch, a Chapote P, todos juntos, Chapote P. Vamos a ir ¿Tú viste lo que dijo Bandai? ¿Qué? Que el Ray Tracing está sobre el Ray Tracing. Dice que tiene demasiado Ray Tracing. ¿Cuál juego? Forza Motorsport. Dice que está está sobre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice para sobre exceso de Ray Tracing? Saturado, que está saturado. Diga que tiene mucho Ray Tracing, diga que y eso dice que como que ellos lo ven mal. Están haciendo, tú sabes, ellos tienen que empezar porque le dio la madre. ¿Qué tú crees que va a hacer la prensa? ¿Qué tú crees que va a hacer la prensa? Yo le dije a Locón que te debané, pues no quiere, es muy vago. No, es que no, yo dije que me tirara por vaina, que tengo que buscar el canal, tengo que ver, no es vago, que para yo entrar. Se llama Ash Lambert, lo que yo te lo dije. Es que yo no puedo buscar la Lambert, que yo no puedo buscar así, tiene que mandarme cosas para yo chequearlo el canal. ¿Y cómo te va a mandar el canal si él está? Bueno, que lo mande por Twitter. Si no puede escribir. Por Twitter que lo mande. No estaba en Twitter. Díselo con que por Twitter le mande tu link de tu canal para que vaya y te desbloquee. Si él está bloqueado, no sé qué. Ah, yo dije que se tiró el video. Sería el colmo que el video se tire sin terminar. Cocosete, ¿qué es lo que? Señores, voy viendo ahora que estoy resolviendo uno. Le conviene a ustedes lo que yo estoy haciendo porque... Que en España iban más adelante que nosotros. En España, en el directo de España. ¿Cómo así? Vamos a buscar Xbox México, déjame ver. O a menos que ahora ellos tengan, tú diles que ellos tengan el evento, pues, y lo transmiten, no, que se puede hacer también ya que ellos no lo pongan de que se transmitiendo, de que se transmitió una transmisión, sino que ya ellos tienen el video, la vaina. Ok, entra de Xbox México, nada más entra. ¿Cuál? ¿México o España? ¿Cuál de todos? México, loco, entra de Xbox México España, Xbox México, España sirve para nada, esa gente sirve, esa gente lo que sirve para darle vaina a YouTube que nadie ve. Y para estar ahí haciendo porquería, ni haciendo nada. Dale. ¿Qué tiempo te dice a ti? Me dice 2:10 ahí, 12:10 ahí. A mí me dice 12:1. 12:1 tú vas. 11:57, 11:56. Pero yo estoy más cerca de México que tú, bruto. No conviene, tú estás loco. Refrécalo de nuevo. Es que yo estoy más cerca de México. Dale, refrécalo a ver. 11:47, 46, 45, 44. Un segundo 45. Ahí me lleva nada más. No, que no vale la pena. 200, señores. Vamos a ver de España hoy. No vale la pena. Y va demasiado adelantado. Es que yo estoy más cerca de México que tú. Ellos lo que le ponen subtítulos aquí. Pero como te van a enseñar nada relevante, supuestamente, es bla bla bla. Ah, porque bla bla bla, Pues no lo puedes poner. Entonces, vale la pena. A ver, déjame refrescar de nuevo, a ver, espérate. Como es bla bla bla. Que dale, ahí yo lo tengo 11, 10, 15 ahí. Yo 11:12, 11:10. La creta, que es un retraso que hay de la madre, loco, Porque los servidores de ellos están más cerca, o sea, yo estoy más cerca, yo estoy al lado de México. Santo Dios. Pero pero puedan enseñar cositas de
Es que también, como no vaya a sacar que el ejemplo, es que si uno va a ser primero, otro primero, los clics va a ver, o si se va. Pero la gente que es de español, vamos a poner eso, porque ya si ya el primero lo pusimos en inglés, que enseñar lo que iban a enseñar, y aquí es más hablado, vamos a ponérselo en español. Vamos a ponerse porque vamos a ponérselo para que después no hablen. No, ustedes. Gracias. Hernández, Vamos Michelle a ponérselo en español, Hernández. entonces, el título en español. Vamos, señores, lo voy a poner en español. Déjame moverlo aquí. México, Déjame moverlo aquí. Y déjame aquí entonces cambiarlo para ponérselo. Aquí dice que tiene subtítulos, pero no dice. No. Sí, no, en Twitch en inglés, en México dice el mismo. Tú le das a serie, dice español en México, el subtítulo dice. Pues déjame ver. Sólido. Nublado, ganaste, ratón. Debería poner los textos ahí, sí, en español. En Twitch no está, pero Tanto que hablan de Twitch y no tienen una vaina tan simple que. pero ni la misma Xbox lo tiene en español, la misma Xbox. Ellos lo ponen así para que la gente, los mexicanos, vayan los que quieren español, vayan a apoyar a ellos. Ah, pero que el problema es que eso. Espérate. Hola, Chapote, ¿qué fue que me saca lo que es Gorosei? Gorosei, dime cuándo es el final del One de Luffy. ¿Tienes alto esta vaina? Están los subtítulos HD, buena calidad. Bueno, vamos a darle ahí, señores. Te dice, tú ves de que el HD, te dice HD, hablado. En la ruedita, loco. La ruedita lo que dice, no la calidad del evento, no del subtítulo. El subtítulo no tiene calidad. ¿Cuánto te dice a ti ahí, por ejemplo? 8:49, 8:48, 8:47. La crema, como 5 segundos, loco, me llevas tú a mí. Loco, como 5 segundos, déjame refrescarla aquí. La crema, pero así pero no. Acuérdate que en YouTube hay eventos que tú vas a adelantar. La semana, loco. Y ahí, ¿cuándo tú vas? 8:30. Vamos ahí vamos bien ya. 29, ahí vamos bien. 28, 27. Vamos ahí vamos bien. Ahí sí estamos bien ya. Hay que refrescarlo. Oye, para tú sincronizarlo, tú tienes que. Hasta que caiga, hasta que enganche. ¿Qué te dice ahora mismo? ¿Cuánto tú llevas? 8:12. Sí, estamos bien. Estamos bien ahí. Entonces va a estar en español. Lo que hay que hacer. Donación, cosete. Lo que lo vamos a sincronizar. Vamos a sincronizarlo. Gracias, Cosete, por la donación. Pues el primero en la barrita, ¿eh? Ey, señores, ¿por qué no está sonando la cosa? Yo no veo que está sonando nada. ¿Por qué no están sonando cuando me donan? ¿No está sonando? Creo que el papá de Chapote. El papá de Chapote, jiji. Y eso de que el papá de Chapote, jiji. Ayuwoki. Una multicuenta. El papá de Chapote. Señores, yo si les soy sincero, yo no espero tan grandes cosas. Yo lo que espero es ver alguna cosa. No, ya, pónselo como yo lo hice, pon el del 2021 y es gente hablando, enseñando gameplay, o sea, más profundo que no se vio en el evento. Seguro enseñan más de Forza. De lo que marco, yo enseñan más, y de Halo enseñan en el evento el año pasado. También enseñan más de... ¿Qué es lo que José Alberto? Saludos ahí. Papo, ¿qué dice? Papo. ¿Por qué tengo la foto de los con? ¿Cómo así? Hay nuevo trailer, sí. Ellos dijeron que hay nuevo trailer. Dice nuevo trailer. Dame chequear a ver lo que ellos dicen. Dame a buscarlo, a ver. ¿Nuevo trailer de qué? Ellos dicen nuevo trailer Xbox. Ellos van a enseñar para de cositas, sí. Ellos van a enseñar. Acuérdate que el año pasado ellos no tenían todo lo que tienen ahora. También puede hacer, por eso lo hicieron. Puedan enseñar a cosas que no enseñaron. Perdón. Porque el año pasado ellos no tenían tanto como ahora. Enseñarán edición de serie X de Starfield. Ellos lo pusieron, yo lo vi como ellos dijeron, nuevo que sé yo, que hay nuevos trailers. Nuevos trailers iba a haber, dique. ¿Será de que contrabando? No creo, esa gente no está en eso. Esa gente no enseñó nada de eso. No sé por qué ellos se están guardando. ¿Será el multijugador de Halo? O sea, el Battle Royale de Halo, la temporada 3. Ay, está lloviendo hoy. ¿Dónde? Aquí está lloviendo. Oh my God, qué lluvia. Señores, si está lloviendo, eso quiere decir que el evento va a ser muy bueno.
Ojalá que la lluvia. Tiene que haber juegos, señores. Yo di que algunos trailers va a haber. Oye, tú con tantos juegos que no enseñas, por lo menos véndenos humo aquí, enséñanos 2 o 3 cosas. De 2025 por lo menos, pero enseña, CGI, trailers, lo que sea, cinemática. Hola, hola, hola. Van a enseñar Final Fantasy VII en Game Pass. Ni siquiera Here Collection enseñaron. Puede ser que sí, lo que dice Miguel. Es verdad, ¿y dónde está Marcus Fenix? ¿Y el juego de Marcus? Puede ser que lo enseñen ahora o era mentira eso. Hola, Maxi Gamer Pro. Esteban Peguero por ahí. Puede ser que cositas así, como el de Marcus, aquí en este evento impacta más que el otro evento, ¿tú sabías? Kojima traidor. Oye, muchachos, por un viaje, gente, está diciendo Kojima traidor. Señores, tengo un video preparado. Va a salir tal vez 20 minutos después de este evento. Porque tengo que hacer la miniatura. Entonces, que luego del evento hay un video inmediatamente. De una vez. El mejor servicio en este canal. Transmisión del evento. Se lo pusimos en Xbox México para no darle apoyo a España, a Xbox España, porque no se lo merece. Y también de paso un video ahí. ¿Se queda con ganas? De paso también gracias ahí. Michelle Hernández. Se escucha la lluvia, creo yo, sí. Tiene que escucharse. Yo no la escucho. Para que la barra suba, tiene que ser en el link no puede ser super chat porque no sube. O sea, el que quería aportar a la barra, en el chat no sube. Hola, ¿no? hola, King. Tiene que ser en el link de donaciones, que se llama Chapote Gameplay. Jordi Gameplay que diga. ¿Cómo que porque está lloviendo? Porque está lloviendo. ¿Qué es lo que? Gracias a Michelle Hernández. Esto sí dura el talento para sonar. No está sonando, a mí me donaron y no sonó. Un rato. No sonó, a mí me donaron y no sonó, ni sonó. Cuida Jesús, activo, ¿qué es lo que? Loco, se escucha por lo menos la música de Call of Duty. ¿Ustedes no escuchan una música de Call of Duty abajo? No. Yo creo que tengo que subir un poco esa música de Call of Duty. Deja ver. Ella no se escucha nada. No, ahora espérate, deja ver. La música de fondo se escucha muy alta. ¿O no? Yo creo que ahí está bien. Ahí se tiene que escuchar la música. Puedo enseñar cosas que no sean tan reales, o sea, cosas que... Saludos, saludos. Vamos a seguir poniendo a la gente ahí. Saludos a Sergio por ahí que pidió Aventón. Saludos, Sergio. En su live, mi gente. Ahora se escucha, ¿verdad? Un poco la música de Call of Duty. No, grande, cosas sencillas, que no sean, o sea, cosas que no, que, o sea, que pueda sorprender, pero no como el evento del 12. Pero pueda, por ejemplo, lo que va a salir en Game Pass nuevo, o por ejemplo, enseñar un juego Game Pass que nadie se esperaba, algo así. Está bien. Pon la pantalla grande, si pongo la pantalla grande, entonces no nos van a ver a nosotros. No, y la pantalla está grande, la pantalla está bien ahí. Yo la tengo grande. Tendría que modificar. Déjame ponérselo un poco más grande, déjame ver un poco lo que pueda coger la pantalla. Deja ver. Bienvenido al canal. Está acabando el mundo. Bueno, ahí salió el canal. Activo. Ah, lo que pasa es que yo lo tapé. Ok, espérate. Eso es. No, pero yo no lo he tapado. Cuidado con Kojima, trátemelo suave a Kojima, que Kojima es verde, más verde que una mata, que un árbol, que el bosque, que la naturaleza, que mi sangre. No, pero no está adelante y cosa está bien. Microsoft compra Ubisoft a lo mejor, pero no, Microsoft va a comprar el mundo. Déjame poner una pantalla más grande. No va a haber un evento, no, imposible que humille el. Pero ya vamos a empezar ya, ¿verdad? Quedan un minuto. Yo siempre pongo mi musiquita de fondo para volver loco el algoritmo. A los le sale 50.000 copyright, a mí ni uno. Ya tienes Ash de copyright Dice Ash que te mandó en Twitter una captura de su canal. No, él quiere el link, loco. No, está bien, yo lo busco. Si él lo pone, yo lo busco. Si no aparece, me tiene que mandar en Twitter. Ya, qué lindo. Vamos poniendo la musiquita ya.
Ángel estaba por ahí, Ángel. ¿Qué tiempo va a durar este evento? No se sabe nada. Ellos no han dicho nada. Como una hora por ahí, o lo mismo, no menos. Para ti es la forma de vida suprema, que es lo que. Claro, justo a tiempo, ya quedan 28 segundos. Dejen su like más. Vamos, señores, cuando queden 10. Ahí está bien. Tampoco que se escuche tanto, porque yo he visto los últimos videos y... No, está bien. Ya empezó. Bueno. Y una vez. Vamos a ver, señor. Juego. Ah, esto es cosa. Forza. No, esto es juego Hey, we are a small Ref snippet out, of ref Squanch out. Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like Is there one that's not extended? And that's why? we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called There's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of it. Ahí tiene los nonetheless. subtítulos, por lo menos. Están entendiendo. Ref out. Ellos van hablando y van enseñando más y van enseñando cosas que no vimos. Va bien el audio, mi gente. Like ref out. Joshua. Quítalo tú, como que quítalo tú. Mira, me va a poner loco con su maldita matemática. Es tu like, mi gente. Son todos locos. ¿Cómo yo lo arreglo? Está bien el volumen, dígame si hay que subirlo más o qué. ¿Veo alguna cosa nueva yo aquí? Ah, no, este es el anuncio de los 12 meses. La gente que ya subtítulos, está poniendo subtítulos, ya se están quejando. No te lleves, loco, si te llevas te va a poner loco. Ahora quieren que lo quite, loco, ya lo quitaron. No lo quite nada. No te lleves, que vaya para otro lado y que no quiera verlo. Lo piden los subtítulos y ahora no lo quiere. Nomás que se vaya para otro lado, dile. No te dejes poner loco de nadie. Es que aparecen arriba, que aparecen abajo. Que yo no aparecen abajo. Tú no lo puedes mover los subtítulos, no. Starfield, Diablo, Red. Ark, no viene para dormir. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the Si no most escuchan, exciting and ustedes talked ven los about subtítulos ahí. announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games to play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to Hey, celebrate the anaconda Xbox spicy. and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Mira que los dos con la camisa de Ahora falta que se vaya la luz aquí para I love coming to cuadrar. events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Loco, pues tú estás muy adelantado, como tú dijiste Phil Spencer, yo lo estoy viendo. La gente se está quejando porque su título está para Gaming todo. has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the Pues dime, entonces, tú te vas para Twitch entonces ahora, dime. Vaya para Twitch, loco, vete para Twitch y ya. Maricón, pues tú sí le haces caso a la gente, lo que diga una vaina, porque se vayan de ahí.
Dice que ponga la vaina, ahora di que te va para Twitch. La crema, este tipo así es bruto, loco. Le dice una vaina y se lleva de una vez. ¿Te vas a dejar poner loco, Loco, ¿por dónde estaba, loco? Que estaban a sincronizar, viene usted loquita. Ahí van a hablar mucho, ahí. Después de que... different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously have Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique. No, porque están pidiendo los subtítulos, vienen los subtítulos, estamos sincronizados. Y se va, dice porque le hace caso y se va para allá. Yo lo mando, le digo, váyase para otro lado, ve, maldito directo, porque no quiero los subtítulos. Ahí está, ahí se va a hablar mucho. Te van a estar jodiendo. Chapote después. Chapote, ¿qué es lo que dice? Chapote, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Devolver a lo mismo? ¿Vas a tener que cambiar? Vamos a hacer una encuesta aquí ya, el que gane una encuesta, subtítulos. Semana. Vamos a hacer una encuesta, ya que es fácil, lo que gane, pero hay una encuesta, subtítulo o no. Ya, eso es fácil. Bueno, hay una encuesta, voten. Ya, eso es todo. Porque tengo que pegarme un poco. ¿Qué juego es este? ¿Este es juego nuevo? Ah, sí, este es juego de PC, ¿cómo que se llama? Valhalla, y algo así. Esto de PC. El único que jodía con su título de nublado era que me tenía high. ¿Cómo que se llama este juego? Es el... Valhalla. Vendió mucho en PC. Vendió como 10 millones en PC, vendió este juego. Sí, en Steam, nada más. Llegará a consola y a Game Pass. Lo voy a probar, yo lo quería probar. La Creta. A principios de 2000. Todavía están en acceso anticipado. El subtítulo de... Está votando por subtítulos casi, se va a empatar. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. No lo sé, Prextor, ¿cuánto va a durar? Good to see you as well. So like about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the Vamos a time ver, van a hablar ahora de it Bethesda. would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Habla un poco más de Starfield para que le tape la boca. Tanta gente hablando pluma de burro. I want you to talk a little bit about the competitive Arcane, just in case people don't know. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how. We're just going to give you tools
and then give you the freedom to go and do. But, you know, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game Redfall is from the other? I mean, para Game Pass ni llegada a Xbox. No sé si el contrato dice que no puede hablar hasta que pase, no sé. Porque puede ser el contrato también, ¿tú entiendes? Absolutely ways in which it is different, but el contrato tal vez dice que ellos no pueden hablar todavía del juego, así que va a salir. Pero me imagino que luego que se acerca o pase el contrato lo van a anunciar de una vez. Porque fue raro, ¿cómo tú no vas a anunciar un juego que te va a llegar ahí dentro de unos meses? Está raro. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing off of each character's abilities. You saw some of that in the demo. So, you know, that I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both those things. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm kind of a little... It'd be an honor. Keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall. Como llegamos a 100, dije, cuando 100 votos. So let's talk a little bit more about the game. Cuando llegamos a 80, a 80, que vemos más de 100. The reveal, as well as this one that we just saw. I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Again, it's one of those things like if you debería hablar y a la vez enseñarnos, según él va hablando, explicando, enseñando. Eso es lo que ellos hacen, loco. Pero ¿qué están enseñando ellos? I see multiple characters facing a bunch of enemies, and like, so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do. You know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well. Como Bioshock, the robot, all of those things come into yo lo veo como una especie de Left 4 Dead, not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day, and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special. ¿Tú no ves que hay vampiros más poderosos que otros? And fresh. So I'm excited for Redfall. Igual. Y seguro cuando tú acabes te vas a poner lo igual que Left 4 Dead, lo que tú mataste tanto, fulano falló tanto, es lo mismo. I want to talk about the team philosophy, because I hear se juega solitario de cuadro. Mi gente ganó su título, lo siento, pero hicimos una votación y ganó su título. We all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO, but the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so helpful. You know, if you need a little bit of help, you need a lot of help, they're there for you to help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like, that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience. No matter how you decide te voy a ser sincero, este tipo de eventos, si es para hablar, que ellos lo avisaron. Ya lo que es ella puso su título y se fue en par, que es ella, la creta. Like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Yo creo, va a ser esto mejor no ganar. Years of Fallout. Aunque son entendidos, ellos están explicando. Pero yo lo decía el año pasado y tú lo transmitiste. No, está bien, pero te estoy diciendo que si es para, ellos están explicando cosas que ya uno mismo vio de juego. Eso fue el año pasado también. Pero que ellos ya lo que ellos están explicando ya uno sabe, uno no ve algo diferente que uno no ya haya visto.
to pay homage to, like, Bethesda Fallout. Por ejemplo, que venga ahora los creadores de Forza Motorsport y te diga, va a tener Ray Tracing en tiempo real, ya tú lo viste. Va a tener, ya tú lo viste. Entonces, yo debería centrarse, no sé. With Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. Vamos a ver que ellos pueden enseñar, pero yo creo que este tipo de eventos. Honestly, that, you know, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly, how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing, and we want to give Eduardo, the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. Algo pérdida de tiempo porque ellos no agregan nada en el sentido que han enseñado diferente. Ellos te ponen el mismo trailer que ya pusieron que tú viste y te explican algunas cosas y te explican cosas que tú sabes. I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just que in the lo que David, game, dejen su like, vamos a llegar a los 100 likes, falta uno para los 100. Ya mejor ahora le quité lo negro a los subtítulos. Worthwhile causes. It's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was este so juego awesome. Lo tiene todo, loco. Oye, este juego lo tiene todo, lo que tú te puedes imaginar. El juego tiene tantos cambios. Primero tú lo ves un shooter cualquiera. Te monta una nave, sale. Verde, papá, pilero, de todo tú haces. People down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, entonces no va a salir Marcus Fenn ni nada de eso, what is fun for me. ¿Y qué pasó con Marco entonces? Era mentira los rumores y todo eso. You know, build outposts and gather resources to build more cool stuff. The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really the magic of a Bethesda game studio. Los subtítulos no saben lo que va a decir. The scope of everything. Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean, and Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you can pick those up. You can steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my lord, chaos ensued, it was insanity, everybody was shooting at me. Like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff. I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got. But, you know, I want something that sort of leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't
do, we're going to set you loose No, porque and just sit back el and watch gameplay que vimos fue un beauty ladito, that you después create son with your own muchísimos stories and planetas, the hay que way ver that si hay you otro planeta solve que nos enseñan, problems no hay or choose to bugueo y spend your vaina. time in this world we've created. Tú lo viste I el love tipo que that. And salió con la you know, cabeza what you para said atrás. about, you know, those moments ¿Tú lo that viste? maybe you experience that I don't. Like, those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. Claro, sí. Yo siento que si sale ya para Holiday, para campaña navideña, puede hacer, pero si lo tiran de que para marzo, verano, antes de verano, creo que yo siento que va a salir con errores. Sí, es que tú no juegas un juego de Bethesda, todos los juegos de Bethesda salen con errores. Eso de que se le voltea el casco, eso tú lo vas a ver y eso no le pasa a todo el mundo. Sí, pero digo yo que no, loco, es que lo que le pasó a Cyberpunk, loco. Y más, este juego sale con errores, ahí que le van a dar durísimo. Es que es muy difícil que un juego tan grande no tenga errores como ese, loco. Un juego tan grande, no, algo tú vas a ver, algún error. Poppy también va a tener esta vaina, Poppy. Yo sé que es ilógico. Si tú crees que el juego va a salir que no tenga ni un error, eso tú nunca lo vas a ver. Todos los juegos tienen errores. Ahora, hay que ver qué tipo de errores. Pero yo te apuesto que este va a ser más, si tiene errores, va a ser más atacado que Cyberpunk. Porque de eso es lo que me refiero. Por ahí tú estás preocupado por eso, mijo. Hay más pileros, ahora es loco, hay más pileros ahora. Es que no es eso, que tú no juegas juegos de Bethesda, parece. Skyrim tenía errores, yo lo jugué Skyrim. Pero errores así raros. Sí, pero que ahora la toxicidad está peor que cuando estaba Skyrim. Pero que tú le das mente a la toxicidad que tú no tienes que darle eso. Claro, para que darle mente, loco. ¿Cómo que darle mente? Ahora, si tiene un montón de parches, tipo Horizon, así que cada uno tiene un ahí se puede hablar. Pero de que el tipo dobla la cabeza, eso puede pasarte. Porque eso ya es motor de ellos, eso es un motor. It's going to be so impressive. Que puede dar You touched on it a problemas. little bit. and I want to talk about it, 'cause This is when watching the video demo. What I saw, Ahora, si el juego and sale it really roto, caught my claro, hay eyes around the ship. problemas, pero dije It's que, not just por bringing ejemplo, the se ship desaparezca and that's algo, the ship. eso va a There's so pasar. much behind it. You Que se throw trabe it a un little bit. personaje dentro de una pared, eso va a pasar. Que desaparece, eso va a pasar. Que la cabeza le dobla, puede pasar, porque pasó en Fallout también. Totally a thing that you could do if all you care about is cosmetics, but it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be good at, what trade-offs are you willing to make or not. And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, you know, skills do I need to level up to improve different parts of my No lo estoy defendiendo, solamente estoy diciendo. Tú tampoco has jugado un juego de Bethesda, simplemente estoy diciendo que todos los juegos de Bethesda salen con algunos problemas. Yo jugué Fallout 76 cuando salió con más errores que el diablo. Por eso mismo, no tenía errores, Fallout 70, pero Fallout pero que salió. ahora yo digo que ahora. No, pero que Fallout salió con demasiados errores. Pero que ahora le perjudica más, como está la toxicidad. Es que tú le das mente, es que no es mente, que le afecta, la presa y todo el mundo atacándolo, le va a afectar. Lo van a atacar como que siempre lo han atacado, lo que tú nunca has jugado un juego de Bethesda. Es que va a haber cosas que atacarlo si viene con errores. Lo que yo digo a los haters que no entienden, todos los juegos de Bethesda salen con algún error y va a haber errores graciosos y lo van a ver. Ahora que esos son errores y muchísimos errores tenía. Eso se le dio en conto a eso, me dijo que los juegos son así. Sí, pero ya si tiene errores así, pero te estoy diciendo, por ejemplo, que desaparezca una gente puede pasar. Juegos de Bethesda yo me refiero a errores grandes, bueno, hay que ver, pero los juegos de Bethesda salen con bug. Yo me refiero como Cyberpunk, yo cojo ejemplo Cyberpunk, sale como Cyberpunk, así le van a dar más duro. Es que no va a salir como Cyberpunk, tú estás loco, ¿cómo van a tirar un juego así? Digo yo que si sale así, es que no puede, son más a ser brutos tirar un juego así. To bring Naraka Blade Point. Ni siquiera Horizon. Yo no pongo la banda de fuego por nadie. Que Sci-Fi va a salir, no salió. No, pero te estoy diciendo, ni Horizon salió como Cyberpunk. Tú estás comparando cosas ya. Sí, pero si Starfield es más grande que Cyberpunk, Cyberpunk es más chiquito y sale con tantos errores. ¿Qué te dice a ti que Starfield no va a salir? Yo lo que digo es que no lo tienen apresurado, ese es mi punto. As a competitive survivor incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Each hero draws from different civilizations and cultures.
battles allow for a Yo lo que great digo es que la gente, degree of la gente como play. que se We've sorprende got de a que, wealth of melee and ranged que weapons si to yo choose qué va a from. tener, claro, todos los juegos de verdad tienen errores. Si va a estar Ahora, bien, si son bien como optimizado. Fallout 76, eso no debe salir. Tú sabes que fue lo que mató más Cyberpunk, la Or maybe optimización. you'll use Persian assassin techniques and Porque aunque strike tenga from far. bugueo, error y está bien optimizado, la gente no le para. Pero si You tiene can error fly y está mal between temple optimizado, se walls jodió. and across bamboo forests with ease. Bueno, para que Si lo salga, optimiza ya. bien, está bien. Y pues nadie le va a parar a You can los also errores. party up No te with estoy hablando de friends errores and comunes. use group En cualquier juego de tactics Bethesda va a haber un error común. That's Naraka's underlying Te estoy hablando de design los bugs, de los errores. Ellos that siempre you're van a tener. unchained and have the freedom to choose how you play. Dejo que se tomen tu tiempo y ya. Collect soul jades to change how you play. Manny Castillo, tú no me estás entendiendo, Manny Castillo. Yo no estoy diciendo, ni estoy... Yo lo que estoy diciendo es que la gente está como que si los juegos de Bethesda, ningún juego de Bethesda tuvo errores. Y yo lo que estoy diciendo es que todos los juegos de Bethesda siempre aparecen con algún error, va a tener. Y errores graciosos. Tú lo verás y se va a llenar internet de ellos. Tú has pasado toda la vida. Ahora, el que no ha jugado un juego de Bethesda no sabe. Eso es lo que yo digo. Yo no estoy justificando de que... No, mira, tú puedes escanear la cara. Mira que bacán, tú puedes poner tu propia cara aquí en vaina. Yo no estoy justificando, estoy diciendo que simplemente van a haber errores porque todos los juegos de Bethesda los tienen. Ahora tú viste que... darle acá, tú viste que tú pones tu foto y es un personaje que se parezca a ti. Sí, yo lo vi. Ahora de que salga que tenga mala optimización, como dice él, o que si yo qué, ya es otra cosa. It comes with a style all its own. Pero de errores, de que tú veas de que un error de algo, de que tú eso lo vas a tener. Reward move. With the twin blades, no, porque si Horizon es más chiquito y tuvo pile errores. As you unleash a flurry of combos on foes. Sí, pero tú estás comparando. Yo lo que quiero es que esté bien optimizado, porque a la mayoría de la gente le importa más. Habla de optimización, loco. Yo sé, pero yo estoy hablando de errores, pero también yo quise decir. Pero Elden Ring no salió tampoco bien optimizado. Elden Ring no salió bien optimizado. Sí, pero que no es el mismo tiempo de ahora que antes, loco. Una mala optimización puede acabar dañando tu juego, loco. Y mala presa como está la presa y la vaina que están vendidas, que le van a tirar un hate y le va a perjudicar, eso es lo que yo digo. A mí no me importa lo que yo diga, sino que puede perjudicar, que va a haber mucha gente que no lo va a comprar por llevarse de la presa. Yo te digo, si tú te llevas de eso, algo le van a encontrar. No, pero hay gente que sí se llevan de eso. Loco, este juego ya lo están comparando con Skyrim, el otro. Ya, algo le van a buscar. Si tú te llevas de eso, no lo juegas, pues siempre los eres, tú no juegas ningún juego. No diga yo, di la gente, hay mucha gente bruta, loco. Ah, pero eres tú que tú le estás dando aumento a lo que claro que le va a afectar el juego. Le va a afectar. Porque yo lo voy a jugar, a mí no me importa, pero va gente que cuando le va a caer una vaina arriba, si está mal, que le va a afectar el juego. Loco, le puede caer mal si el juego tiene problemas que te saca de juego. Este no entiende mi punto, loco. No, que tú no entiendes punto. Tú lo que estás pensando es que no, porque si el juego tiene un error, la prensa lo va a atacar. Que le va a perjudicar el juego. Yo no quiero que le perjudique el juego, que le va a llamar porque hay algo más y la prensa le dé con todo. Ve Cyberpunk, si Cyberpunk la prensa no le ha dado con todo, ya ha vendido más que lo que vendió. Pero ahí sigue vendiendo, loco, el juego. Pero le ha vendido más de lo que vendió. Y si PlayStation no le había quitado de la tienda también, PlayStation la quitó y eso también, como el juego es una mierda. Pero que tú estás comparando Cyberpunk, tú estás comparando como si este juego es como si fuera un Cyberpunk. Tú estás poniendo como... oye, tú sabes lo que tú estás generando. Que lo que tú viste te da a ti que es un Cyberpunk, que el juego todavía no está acabado. Es lo que tú estás diciendo. Yo vi que está bien optimizado. Eso fue lo que yo vi. ¿A dónde tú viste? ¿A dónde que tú viste que no está bien optimizado? Porque yo no vi que bajones de frame, que es grandísimo, que yo qué. Y se lagueaba, loco, en par de lados del juego. Yo lo que estoy diciendo es que no lo tiran apresurado ya tú estás llorando ahí. La verdad, que no lo tiran apresurado. Sí, pero que tú estás diciendo no, porque están porque hablando. Yo veo que si lo tiran que para febrero y marzo y vaina, yo creo que no va a estar ready. Eso es lo que es mi punto, lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, pues déjame ver, que haya que pensar lo que tú digas. No, lo que yo diga es que tú le estás dando no, porque si sale, claro, que le van a hacer daño, le va a afectar. Y lo van a atacar, y ahora la toxicidad está grande. Oiga, mi gente, si Cyberpunk sale con, Starfield sale con errores, más optimizado,
no le van a dar durísimo, le va a afectar. Loco, le van a dar duro como sea, loco, le van a dar duro como sea. No me importa, loco, tú diga lo que tú quieras. Yo quiero que el juego se haga lo más perfecto que se pueda para que le dé. Ah, es otra cosa, ahí tú puedes decirlo ya. Que se haga lo más perfecto, pero no decir que, hola, porque la prensa lo va, oye, el juego lo van a atacar como sea. Se haga bien, se haga mal, lo van a atacar. Olvídate de eso. Kojima, yo sé que tus juegos son perfectos. Yo lo tengo en Naraka, yo lo compré para Steam. Yo lo hice directo y de todo. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Aura is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement. Pero que usted no entiende que le tiren al juego cualquier cosa, pero que le tiren y tenga de dónde tirar. Era le van a tirar. El que se ponga a pensar eso va a perder su tiempo. Que no entiende eres tú, que no, porque si tiene un error lo van a tirar. Tú estás poniendo que le van a tirar como quiera. No importa, pero cuando hay pruebas para tirar, le afecta, loco, le afecta. ¿Sabe por qué le afectó la venta lo que le pasó? Pero que Cyberpunk salió rotísimo para Play 4 y vaina, loco. Tú estás comparando Cyberpunk que salió, que no era, esas versiones no debieron salir. ¿Y cómo tú sabes que Cyberpunk puede salir así? Solo estoy diciendo que yo digo que no se apresure y que lo trate de hacer bien. No, porque tú estás poniendo de ejemplo. Oye, el más pilero, el más pilero que tú estás bruto, Tú estás poniendo el peor juego que ha salido a la venta hasta ahora y estás poniéndolo como que, loco, tú puedes decir otro juego, tú puedes poner otro ejemplo. Oye, el ejemplo de Cyberpunk, un juego que en consolas de pasada generación no podía salir. Lo voy a reiniciar directo, mi gente. How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics? Siempre dicen que no se haga con error, como dice. Yo quiero que se haga lo mejor pulido, sí. Ya, pero no porque Cyberpunk, no porque... No, te quito la ponga, ahora tú estás como el más pilero del mundo. No, es que más pilero, yo no soy pilero, es que tú estás hablando disparate. Porque si tú dices, yo quiero que se haga lo mejor pulido, yo quiero que se haga lo mejor pulido, yo te digo, verdad, ojalá se haga lo mejor pulido, pero se haga, para que como Halo, como lo dijimos lo de Halo, mira, para que Halo se haga como, que lo retrase. Pero tú lo sabes, pon la gente, la prensa, la sabes, pon la gente. Coño, qué bruto, loco, vale, cállate la boca, loco. And so the game is obviously huge. It's just massive, and so it was a very large technological constraint from doing something like that. Yo no soy pilero ni quiero ser pilero. Eso eres tú que vive con una gorra y una vaina. Yo te lo dejo a ti. Claro, pilero de corazón. Yo no soy pilero. Right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you oye, learn about stories. La prensa lo está atacando ya. Ya la prensa lo está comparando con No Man's Sky. Sí, pero no por los errores, sino por los... Tú me entiendes, loco, tú eres un loco, tú no sabes. No aprendes y después discutes conmigo. Es que no entiendes eres tú que dice una vaina y ya te directo de nuevo lo puse. A mí no me gusta ni la pila ni nada de eso. You can sign up for the Insider Program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you're the chance. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Aura. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story. Here's Adam. Yo lo que digo es que ningún juego de Bethesda ha salido sin errores, todos salen con errores. El que haya jugado juegos de Bethesda sabe lo que yo digo, es lo que yo estoy diciendo. Pero mi punto es que si sale con errores o lo que sea, como está la toxicidad tan grande y la presa contra Expo, le va a afectar el juego. No, pero yo te estoy hablando de errores, estoy hablando de bugs, yo estoy hablando de rendimiento. Yo te estoy hablando de bugs, que se le voltea la cabeza. No, eso pues eso es lo que yo estoy hablando. Puede ser, yo estoy hablando de rendimiento, yo estoy hablando de eso. Que se lo traga la tierra, que eso, que se desaparece el arma, eso pasa. Eso es lo que te estoy diciendo, tú estás hablando de rendimiento, ¿qué rendimiento tú estás hablando a ti? Ya eso tiene que salir el juego y uno ve. Pero si le van a tirar por bug, todos los juegos de Bethesda tienen bug, eso es lo que estoy diciendo, tiene errores, en ese sentido. Things started coming to life as we did the initial prototypes. And seeing some of the cool things, like the first time we added the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office. Por fin este juego va a salir, tú ves, este juego por lo menos está entretenido. Vete, volví a reiniciar directo porque me está dando problemas, vea. The team is very small. It's the smallest team I've ever worked on at Obsidian.
wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community and how we're building the game in game preview and early access. That's one of the big successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. For a game developer too, that is a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much better game at the end of the day. Oye, ahora me están dando errores directos, loco, esta vaina. Tiene suficiente video, que si yo, que esta vaina está loca. Now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. Ya, creo que está bien ahí, vamos a ver, está bien ahí. Things that I think players aren't going to expect. And I think I know what's I cannot wait to see players' reactions. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who played the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother from last year. Está bien ahí, ya, first ¿verdad? big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the Assistant Manager. But in this trailer, we're showing players the Mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally show off the Mantis, and I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the mantis is just a little tease of one of the new boss fights. Ya, está bien directo ahí. Eso quisiera mucho que yo fuera Team Pila, yo no soy Team de nadie. La gente no me entiende, ustedes creen que estoy defendiendo el juego y ustedes no entienden. La mayoría yo creo que no jugó un juego de Bethesda. Parece que va a jugar uno ahora. That was already super crazy. And then hit the next milestone of 10 million players still being Xbox. Doubling. Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how much ground it has grown. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. Loco, deja de ser pila, ellos están defensores, loco, deja de estar hablando mierda, loco. Yo estoy hablando que si el juego sale, como a la prisa le gusta tirar M, y el juego le da razón para tirarle M, le va a afectar el juego, eso es lo que estoy diciendo. Y ya, y punto. Ustedes son brutos, loco. Yo no soy pilero, esta gente está loca. Eso es lo que estoy diciendo. Que claro que Sniper, que si el juego le da razón para que le tiren G, le va a afectar, eso es lo que yo estoy diciendo. Le van a tirar G como quiera. Pero si, te mamá huevo, no entiendo. Lo que te pasa es que ya te estúpido el diablo. Usted sí es bruto este hombre, loco. Es lo que le da mente. Pero tú estás ahí como un pilero defendiendo. ¿Qué te importa si le tiran o no? Quédate callado y déjame hablar mi mierda y ya. York, hey, Paris, good to see you. Estamos en directo, ya se arregló, mi gente, vengan todos. Thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. Es que no entiendo, papá. Nunca jugaron Skyrim, nunca jugaron Fallout 3, nunca jugaron Fallout 4. Pero que en esos tiempos no había. No está hablando de otra gente, muchacho. Le está hablando a alguien. Este tipo no entiende, loco. Este tipo es bruto, loco. Otra gente que no entiende. Pero no importa como quiera, loco. Es peor. Si le das razones para tirarle G, afecta el juego en 20 y en todo. Sí, eso es mi punto y ya. Aquellos que brutos son la gente. Si el juego sale lo mejor posible, le van a tirar G, pero no va a afectar el juego. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Dele vaina. Claro, que yo quiero que se haga muy bien el juego. Así tipo, si tú quieres que se haga tirado para que hable mierda y tú tienes noticias para hablar. Loco, tú estás hablando de optimización. Yo te estoy diciendo que si es por algún error, un bug, tú sigues con la optimización. Yo te digo que sí, que está bien. Yo lo que digo, si empiezan a buscar bugs en el juego, lo van a encontrar y van a hablar como quieran. Porque los juegos de Bethesda son como los de Ubisoft.
Tienen mucho, hay mucho. Como son tan grandes, producen errores. Errores que se pierde algo, que se desaparece. Ese tipo de cosas. Eso siempre pasa en los juegos de Bethesda. Eso es lo que yo estoy diciendo. Estamos en directo, mi gente, ya se arregló directo. Vengan todos, chato, pobre, 100 a 20. Y la gente cree que yo estoy defendiendo, que no me importa. Que yo estoy defendiendo porque es Microsoft. Yo no estoy defendiendo que es Microsoft. A mí no me importa que Bethesda sea de Microsoft. Yo lo que estoy diciendo como jugador de los juegos de Bethesda, que he jugado toda la vida, eso pasa. Pero hay mucha gente que nunca parece que ha tocado un juego de Bethesda. Aquí hay muchos que están hablando de que, los copileros nunca han tocado un juego de Bethesda. A ver, lo prueban ahora en el Pass. Tienen la dicha de probarlo porque parece que nunca lo han jugado. Esto es un clásico en los juegos de Bethesda. Es como de Ubisoft. Los errores en los juegos de Ubisoft son un clásico. En Bethesda es lo mismo. Y errores graciosos también. Busquen videos de Skyrim. Vayan a YouTube, escriban book de Skyrim. Book de Fallout 3. Book de Fallout 4. Para que ustedes vean que van a encontrar muchísimos errores. That is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Maybe not all of them, but we hope. No, que salga bien pulido. Está bien, claramente. Tiene que salir bien pulido el juego. Lo más pulido posible. Pero si él se va a llevar de que le van a tirar hate, le van a tirar hate como quiera. Pero yo estoy hablando de este tipo, no entiendo. Este tipo es tan bruto, loco. Yo sé lo que tú dices, pero estoy diciendo que ahora la valla, la toxicidad y la red y todo, ahora es más grande que como estaba Skyrim, le afecta al juego. Si la prensa, los haters, tienen con qué tirarle, le va a afectar, eso es lo que estoy diciendo. Le afecta hoy en día. Le afectó tanto, mira, Biomutante, le tiraron lo de masacran, Biomutante me dio 1 millón. Eso no tiene que ver, loco. De Xbox, loco. Es que no tiene que ver. Si la gente juega el juego y lo veía bueno, le va a gustar. Eso no tiene que ver. Tú mismo lo dijiste. Cyberpunk aún así vendió 13 millones, loco, y la estaban acabando por las 4 esquinas. Pero si no le han dado durísimo y PlayStation no lo quita de la Play Store, él ha vendido más. Eso es lo que tú me refiero, como a eso que me refiero, que le afecta en venta, le afectaría. Eso es lo que estoy diciendo. Para que le afecte en venta, tiene que ser un caso Cyberpunk. Para mí me estoy diciendo que no salga así, que yo si tiene que tirarlo para Navidad, que lo tire, pero que tirarlo para febrero y marzo, yo siento que tiene que durar más para que lo tire. Ya dije en 2023 que sea cualquier mes, pero que sea para allá atrás, para que salga mejor pulido, eso es lo que yo estoy diciendo. Y que no diga que salga de que enero, febrero, marzo, no, que salga para allá, botado para allá atrás, que lo pula lo mejor que puedan, y ya, eso es lo que yo digo. Estamos en directo, mi gente, se fue todo el mundo. Un error ahí que me dio. Adonis, cállate la boca, que tú eres uno que vive atacando, que tú estás aquí en el canal y vive atacando, vive hablando mierda. Yo estoy diciendo pilero, tú no me estás, yo ni siquiera estoy defendiendo a Xbox, estoy hablando de los juegos de Bethesda. Otro animal que ni entiende. Oye, ni siquiera estoy mencionando a Xbox, de Bethesda. Los jugadores de juegos de Bethesda me entienden a mí, pero algunos pileros, es los pileros que están hablando mierda. Algunos pileros parece que nunca han tocado un juego de Bethesda. Ya porque yo diga, es normal ver un juego de Bethesda con ya yo creo que yo estoy defendiendo porque de Xbox. Está bien. Soy super pilero, claro que sí. Ya eres miembro de mi canal. Que tiene que ver pagar quien paga con eso, loco. Yo me estoy hablando, yo quiero que... Yo le estoy diciendo a ellos que parece que nunca han jugado un juego de Bethesda. Dije, ¿para qué tú pagas Game Pass, bruto? ¿Qué me importa que yo pague 60 o que pague Game Pass? Yo lo que estoy velando por el bien del juego que me salga más para que no lo den con todo. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo lo que te estoy diciendo a ti, que van a encontrar lo que sí le van a tirar como quiera. Sí, pero si son vainas ya peores, grandes, le va a afectar, eso es lo que yo digo. Es que el único juego que ha salido roto de Bethesda fue Fallout 76, así que salió mal. Yo lo jugué día 1, Fallout. Ah, pues entonces ese sí, pero después de ahí los otros salen con error y vainas así, sí salen. Que en el Skyrim a veces el caballo se iba volando, así, tú lo veías. Sí, eso pasaba. Pero que hoy en día le afecta más el juego los errores. Hoy en día, por el hate que hay.
estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Claro que lo tienen que sacar lo mejor posible, pero lo que yo estoy diciendo es que aunque lo pulan, estamos hablando de rendimiento, pero el juego, este tipo de juego y el motor de Bethesda van a encontrar algún error, no error de rendimiento, sino, ya lo estoy harto de repetirlo, que el caballo salga volando, que un arma se desaparezca. Ese tipo de cosas van a pasar porque pasan en todos los juegos de Bethesda. De eso es lo que yo hablo. ¿Tú no ves que ya encontré una tipa con la cabeza girada? Eso pasa en los juegos de Bethesda. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, que le van a dar más duro porque tal vez pertenece a Xbox ahora, claro. Eso es lo que me refiero, que yo no quiero que eso pase, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero que va a pasar porque como quiera eso juegos High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first person shooter. Loco, que tú no entiendes, que por más que yo quiera, el juego va a tener errores. Porque es costumbre a veces de motor de un juego tan grande. Ve un error como que se pierde un arma y este tipo no entiende. Lo puedes retrasar hasta 2040. Y cuando esos juegos grandes tienen algunos errores. Eso es lo que yo digo. Si son errores mínimos, como tú dices, o no tenga errores, le va a tirar mierda. Pero si hay errores grandes, le va a afectar. Eso es lo que yo me estoy refiriendo, que le va a afectar, estúpido. Claro que le va a afectar. Por eso es lo que estoy diciendo. Pero si sale como Cyberpunk, una vaina así que estamos hablando, Always had ideas, always had, things. Hoy en día la toxicidad es tan grande que a que esté bien el juego le va a tirar hate, pero si tienen de dónde agarrar, vaina grave, errores graves y vaina, le va a afectar. Eso es lo que estoy diciendo. No quiero que pase eso, quiero que se haga lo mejor posible para darle su combo break en la boquita. Other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, nosotros estamos muy interesantes que le vean toda la realidad. Para que estamos discutiendo, por lo menos. To be able to be creatively free. Es lo que yo digo, Julio, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Todo juego con gran tamaño va a tener errores significativos. Graciosos sí lo va a tener. Que ahora que la gente lo coja para lanzarme, claro, lo va a coger, pero que en los juegos de Bethesda eso siempre ha pasado. We're indie, but this is our AAA, or is it triple I? Triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly follows Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up. Los planetas tú no lo vas a ver. Yo creo que tú lo vas a ir desbloqueando. Yo creo que yo lo voy a... Porque te di que mi planeta de un fuetazo, de que tú eso demasiado. Yo creo que tú lo vas a ir desbloqueando, yo creo. O van a ir añadiendo planetas cada cierto tiempo. Tú tienes que descubrirla. Tienes que ir descubriéndolo. No creo que esté todo te vas a meter a mi planeta de un fuetazo, o sí. Seguramente va a haber cosas que tú, tipo, como una especie de atalaya. Que tú no puedes viajar para aquel lado hasta que tú hagas una vaina, seguro. O consiga un mapa, una vaina estelar que te lo abra, pero no va a ser así. Porque si te ponen todo el mapeado abierto, que tú no vas a saber qué hacer de tantas cosas que tú vas a ver, te vas a poner loco. Tienen que llevarte de la mano. Que tenga mucho bugueo y está bien optimizado, la gente lo perdona, pero si está mal optimizado, tiene mucho bugueo, le van a dar con todo. Si sale como vaina, no. Si sale como sort of really clear and almost deceiving with simple narrative, right? Save the Earth, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien guns. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together, you got to stop the bad guys. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Yeah, ¿cuántas personas está viendo en el canal? Es que yo te estoy diciendo, mira, ve, déjame ver si es verdad. Yeah, you can pick your favorite companion to have out a lot. Hear their dialogue. Que en el canal de Xbox lo está viendo ni 1000 personas. Yo casi tengo más personas que ellos. Déjame ver si es verdad. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. Tú estás loco, 41 mi gente, hay un video, en otro hay 2000, en otro hay 900. No, es mentira, es de México, también es de México. Que no, Xbox tiene diferente, tiene en inglés. No, yo sé, pero el principal tiene 40, ¿verdad?
real uno tiene 41, uno tiene 2000 y otro menos. No, mentira. We would put a lot of effort into things that a Eso lot of es other lo el que menos like a tiene single small joke de that 5 México. players might find. Son 2000. Okay, well now. Yo estaba hablando de la Expo, la Expo principal, que la han repetido 3 veces. I love like edge casing and like. Son 3 directos que ellos tienen, loco. Uno con descripción, uno para los. Players trying to break the game in a certain way. Y en and Twitch hay then you have an 21,000. answer for that for them. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewers able Claro que to la reach into the TV la and leña poke a del thing, chapote and activo. the character has to respond to that, and there's so much fun to be had. For the You can most skip part. it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like Yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. El que venga con su vaina, bye bye. Bye bye, Charlie. Están hablando mierda de esta gente ahí. Habían 100, ¿qué pasó, loco? Te voy a poner loco los traidores estos. ¿Qué juego es este? Freddy, ¿qué juego? Ese no lo vimos, ¿no? Como un flow de Freddy, de Jason. ¿Cómo es? Sí, este es nuevo, este no lo enseñamos, este es nuevo. O sea, porque me están enseñando cosas nuevas. Ah, el tipo de Texas, de la masacre, va, en un juego para 2023. ¿Para qué en paz? Algo nuevo, no había salido eso. Play Today en Game Pass, vamos a ver qué ahora. Mañana, van a enseñar mañana nuevo, ya eso es nuevo, que vamos a ver nuevo. Enseñan una vaina nueva. No, ese es de la vaina de la masacre de Texas, el tipo del asesino de Texas. O no, se lo vimos ya. El próximo año yo no transmito eso. En Netflix hay una película de eso, que salió no hace mucho. Creo que es Rogue One. It is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Pero yo estoy hablando de algo, yo no estoy defendiendo la vaina y los pileros defienden. Creo que es fa. Yo no estoy defendiendo, tú lo que no me entendías. Tú a mí no me entendías. Yeah, so there's a lot of major points to solve. Yo como pilero quiero que el juego se haga lo mejor posible. True to the history. Todo quiere que el juego sea lo mejor posible. Todo es que lo quiere. No, lo de PlayStation y la prensa no quiere que se haga lo mejor posible, quiere que se haga una mierda. But also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. Loco, ¿quién es que está ahí atrás de ti? ¿Quién es? ¿Ese es el hijo tuyo? From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed her to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because este juego. Este juego yo ni sé de qué. Baby's all grown up. Y yo no sé por qué le dieron cobertura también. Yo por este juego meto otra cosa. I think the 16th century has always been really interesting to me because le gusta, pero tenía que coger otro evento para eso. Ellos tienen una vaina que se llama Xbox ID. Eso es para Xbox ID. When you look at social change in the past, no, it's Xbox ID. But right now, I think we're more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process, and so I hope yo aprendí a respetar todos los juegos.
even though the setting might be different. Xbox le quitó poder de opinión a la prensa, claro. ¿Tú crees que la mayoría de gente que lo puede jugar día uno en Game Pass, que la prensa diga que juego esto, claro que la gente va y lo juegue y ya, y se da cuenta si es bueno o malo? Yo aprendí a respetar los juegos, porque yo digo, este juego no me interesa, no me gusta, pero todos los juegos tienen su público, por eso yo, tú sabes, yo no le tiro... No es tirarlo, yo estoy hablando para un evento como el de ayer, no está... No digo yo aquí que estamos hablando de chat, loco, yo estoy hablando de ti. Pero yo te estoy hablando que el tipo de juego así... Yo creo que hay un público, el público de ese juego debe estar viendo el evento ahora mismo, le interesa. This is my favorite shot of the whole game, this one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. Porque de Obsidian, pero no hubiese sido de Obsidian, who enjoy TV no lo hubiese series. mentido. It's also a social experience and about sharing these stories with the people Yo no lo you hubiese love. puesto. I think we should stick to the plan. Yes. Stick to the plan. I took my inspiration from TV shows, prestige shows. Otro juego, este juego tampoco Tú vas 11 minutos, a mí no me gusta ese juego, o sea, no me gusta ese tipo de juego y tú lo jugaste. It's such a wonderful setup. 11 minutos. Pero 11 minutos es diferente, loco. Sí, pero a mí no me interesa ese juego y tú lo 11 minutos es diferente. You want Un big juego de 3 choices, horas, the tú te lo tentpole pasas de una ones vez. that everyone will remember from the chapter they played, but also you weave in the smaller stakes, the drama bit, like the relationships. Are you gonna stay married? Pero está más interesante que el otro, 20,000 veces. This wall went up, and I missed you, okay? The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency. 12 minutos que se llama. 12 minutos es mismo. To you. It's like an interactive story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. Bueno, yo lo que digo es que ese juego debería estar en Xbox y de around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure Comando 3 HD Remaster para Game Pass. Do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely. Claro, que otro juego que salió con errores, de Witcher 3, pero muchísimos errores. Pero muchos errores. Yo lo jugué después de un año, porque tenía muchos errores todavía, mucha vaina. Noticia de último minuto, Juanma TV me acaba de llamar y me avisa que salió el nuevo mapa de Call of Duty. O sea, del nuevo Call of Duty ya salió el mapa, ¿cómo va a ser? El mapa del nuevo Call of Duty. Mira, me hizo caso, ya le tiró la noticia a Kojima. Ahí está. Kojima, traidor. Some of your true self comes out into that thinking. No, what would you do? I'll try to. Yeah. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. I think for me, one of the really important Loco, pero le están haciendo una campañita a Starfield Digital Foundry, ni siquiera lo quiere analizar el juego, puso a analizar otra vaina ahí. Te estoy diciendo, y si el juego le da más motivo, le van a dar eso lo que yo a eso que me refiero. Él hizo una encuesta, oye, él tiene que hacer encuesta, tiene que analizar el juego y ya. Oye, una encuesta de que cuál es el juego, de que Cyberpunk en PC, Starfield, Horizon Forbidden West y Turok. Adivina quién ganó. Por lógica, si tú quieres ver algo nuevo de un juego, ¿cuál juego tú quieres que analice? El nuevo. Starfield, 9%, loco. Horizon Forbidden West, 49%. You share the same character. You discuss. Eso para decirle a la gente que a la gente le interesa más de que Forbidden West que Starfield. Eso para eso. De su gente sí, porque la gente que lo sigue más es más de. Yo le voy el mapa aquí de Call of Duty, no que te el mapa el diablo. It's been a massive journey, and I can't believe we're just like so close, touching distance to this game. Yeah, I'm gonna miss it when it's done. No, ningún mapa, Juan, aquí. Pero cómo iba a analizar un juego que le tiró, él le tiró de una vez ni bien enseñaron que dijo. Adventures and, of course, slimes are waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher. Bueno, señora, la última vez que transmito este evento. No le da pena.
Ahora lo cogen antipilero, le estoy tirando del evento. Es que yo digo lo que es, no es que pilero o no pilero. Tú sabías que este evento era así. Sí, pero que iba a haber más vaina entretenida. Enseñen por lo menos cosas que a uno le interese. Que gente dice no, que van a enseñar esto, sí, todo el mundo quiere ser inside ahora y todo el mundo es que más sabe, tú estás loco. Es lo mismo hablar mierda y enseñar los juegos, eso es lo mismo del año pasado. Pero un juego interesante, dime si te interesa este juego. Agarra un evento para indie. No, agarra un evento para indie ya y enséñalo. Pero que tú no te puedes quejar porque este evento se llama un extendido. En el principal lo enseñan esto y te lo enseñan aquí. Hay mucho que enseñarlo. Hay mucha vaina que enseñarlo. Sí, pero yo no lo voy a enseñar ahora porque tú crees que le van a enseñar de un golpe. ¿Cuáles usted recibirá? Deje su like, mi gente. Se fue todo el mundo porque se cayó el directo. No sean haters. Yo no sé, la noticia si salió ahora, no sé. ¿De qué? De Starfield, que va a tener actualizaciones o algo así. Cuando salga. Coño, pues está bien que sea para bla bla bla, pero enseñen algo bueno. Ese juego, los juegos que faltan más para el 2024, para allá, el 25. Lo que no enseñan. Porque pusieron 12 meses, de aquí a 12 meses, enseñar todo lo que va a salir. Y si no enseñan eso, que eso no viene ahora, viene para el 2024. Ya vamos a ver algo de Febo, de Mass Effect, de Hellblade. Yo no voy a enseñar nada de eso ahora. Hay 24 va ese juego. Ten cuidado. Pero tú no viste lo que dijo Mac Booty. Que ellos tienen un problema ahora. Dije que ellos tienen un problema de tanto que ellos no hayan cómo ponerle fecha a los juegos, oye. De tanto que tienen. Xbox, yo sé. ¿Pero qué juego tú me estás hablando? Si ahora mismo te vas a tener un año de sequía. Un año de sequía que no van a tirar nada. Eso está de ¿Quién va más. a tener? Xbox. All right, time to get going. ¿Que va a tener un año de sequía? Claro. ¿Por qué? Desde Halo, loco. Calcula desde Halo hasta Starfield. Oh, no, ¿Y cómo tú vas a decir que ustedes tienen tantos juegos y no hayan la fecha, qué fecha ponerle cuando ustedes tienen va a durar más de un año sin lanzar nada? ¿Es una estupidez? Ahora. No, eso es una cosa que se va a salir en la noticia. Y está hablando, eso se habló. Ahora soy antipilero. Porque el 2022 todo el mundo, nadie que está tirando juegos buenos para el 2022, nadie, loco. No, nadie. Entonces ellos van a tirar todo ahora, ya este año los 10 por muertos, ellos lo van a perder para el 2023 para adelante. Let's go. Dime, mayonesa, son ahora Mario Kart, ahora qué. Señores, hagan una votación. La votación mía va a ser: ¿debería desaparecer este evento, sí o no? Esa va a ser mi votación. Es el evento de ayer, del 12. Ellos lo hicieron en varios lugares, fue. Ellos lo hicieron en España, México. Ella lo que hice, la creta, el culpable Juama. Oh. Gracias, Juama, ahora lo pongo. Este va para qué? Para este Call of Duty. ¿Este Call of Duty nuevo o para este mismo Call of Duty? ¿Para Warzone o para el nuevo que viene? Guama. Espera que yo haga la encuesta. ¿Qué más? Déjame hacer este para el nuevo mapa de Warzone Vanguard. Yo pensé que era para el nuevo Call of Duty. Lo pongo ahora cuando termine esto. Gracias, Guama. Primicia, el nuevo mapa de Call of Duty Warzone y Vanguard. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone into a Hot Wheels adventure.
Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels, so I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom. Microsoft está dando oportunidad a todos los grande o pequeño a decir o enseñar algo más sobre sus juegos, a todos sin excepción. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox haciendo una pregunta. Ahora soy antipilero. ¿Y por qué te lo pusiste el año pasado que votaste? No, porque este año yo... El otro año yo creo que me quejé igual. The rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed. Yo lo voy a jugar día 1, ustedes lo vamos a jugar día 1, lo vamos a transmitir. Where frozen tundra drips into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes. So we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which we've scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster. No, se sabía que iba a hablar, como mucho te iban enseñando. No, digo yo que mucha gente habló de que esto, entonces no salió nada de lo que dije y ahora se quedan en la fea. Pero de que quien habló que estos juegos se sabe, loco, estos juegos se saben. Yo estoy hablando de esto, yo estoy hablando del evento principal, que mucha gente dijo que iba a salir esto, que aquello. Todo el mundo esperaba Bao, todo el mundo esperaba cosas, pero no lo hubo. Ellos cambiaron la estrategia. Sí, pero que mucha gente como que confirmaba que se iba a salir. This has been so much fun and I cannot wait to play. Este juego está duro, esta expansión. Y los gráficos que tiene está muy bien. Ahí viene la vaina de Far Guy que se filtró. El 21 es el gameplay. La vaina de Halo que se filtró. Ve, ya esta era la novedad que yo tenía, ya la filtré yo ayer. Ay, la gente quiere este evento, así mismo. Ahí, vamos, pileros, que no se desaparezca el evento. Yo no te quiero el otro año, pero vete ahora mismo y déjame a mí para que venga toda tu gente para mí, para yo tener mucha gente, vete. Mándalo para acá todo y vete. ¿Verdad, mi gente? Que se vaya y me lo manden todos para acá. ¿Cuánta gente tiene ahí? Para yo tener mucha gente, por primera vez así, tanta gente. Ey, está ganando no, señores. Y los antipileros 15%. Ahora, mándame esos 700 para acá y vete. ¿Qué es lo que es Fati? En esto, Edwin, ¿qué es lo que más? Seguro ellos enseñan algo por ahí, ellos tienen que tener... No, vete, pero déjame la gente a mí aquí, vete. Esto era una de las novedades. Ya, Final Fantasy 7, ¿verdad? ¿Qué pasa con Final? ¿Tú te imaginas que cierren con Final Fantasy 7?
Ahí me calla la, ahí me calla la boca. Ahí me calla la boca. Este tipo ataque y después como que este tipo, peleta. Yo me tuve este tipo. Master Chief. Se la comí en el sentido que lo filtré, que lo puse en mi canal porque no todo el mundo lo sabía. Velo ahí. Se filtró, pero yo lo subí. En el sentido que lo filtré, ya ayudé, claro. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise. You never Yo creo que los youtubers cuando se filtre algo deberían quedarse callados. Hay muchos youtubers que se filtran algo y quieren tener protagonismo y riega la vaina en vez de quedarse callados. Porque tú no estás quitando el hype al usuario. Todo el mundo dice un rumor, después pasa y se quieren como que, fui yo que subí el rumor, pero no subo quién fue que lo subió. El video se filtró. Hay mucha gente que quiere coger los créditos de los rumores de otra gente. Así no. Y llega la vaina, que se callado. Usted es fanático de Xbox y se rumora que se callado. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Una comunidad. Es que realmente todo, casi el único que acertó mayormente fue Soplón. Pero todos los rumores que había, nada salió ni de abajo ni de Conquer, no, ¿cómo se llama? Bayo Kazooie. Nada de eso, nada, loco, nada. Un ejemplo de que, se está rumorando esto y alguien lo sube a Twitter y después pasa. Y el que puso que el rumor se coge el crédito porque el crédito, el rumor lo vio en otro lado. Y que uno le da crédito a esa gente. No, el rumor fue de otro lado que salió. Así no. Cuando se dice rumor es porque se rumora en otro lugar, no porque un youtuber lo rumoró. Si no he cogido el rumor de otra gente. Loco, venga con tu vaina. Cállate la boca, ya tú también, donde tú fuiste, gente regando los rumores. Cuando un rumor de ahí es que los rumores son noticias y ya, si usted no la quiere ver, yo lo puse, no lo vea los rumores. Going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you. Es que tu contenido no es ese, tu contenido no es ese, no es lo mismo. Pero como quiera, loco, no. Eso que ya no le hype a lo que hype, si usted pone adelante, mira, aquí esto es supuestamente lo que se ha filtrado. Usted quiere lo vea, usted quiere no lo vea. Ya. Tú pones un rumor, ¿verdad? Y la usuario te da crédito a ti, ¿no? El rumor no fuiste tú, fue otra gente que lo dijo. No sé si me entiendes. And action and strategy were the more popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where Vamos a filtrar cuando se filtre un gameplay, yo no lo veo, yo espero que pase y después lo veo. Porque yo quiero transmitir y tener el hype en directo. Porque ese es tu contenido, mijo, ese es tu contenido. Lo digo por si lo tuyo es reaccionar a algo, claramente. Por ejemplo, yo me tragué los spoilers desde la sopa. Yo quería ver qué era y para decir lo que más o menos. Yo no lo vi. Yo había visto todo ya, todo lo que pasó ya, lo más interesante que había filtrado. Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft a mí no me compare, Julio. That's a great example where Mojang went out. A mí no me compare con nadie, que yo sí no soy de nadie. Beletericho, velo ahí, Beleta, ve. It's wonderful. And with Minecraft Legends, esta gente nos haya quedado que miedo hablar. Ellos creen que uno tiene que ser de un bando obligado, como que yo tengo que seguir un bando. Yo no me contradigo lo que yo digo, yo soy firme lo que digo. Ellos quieren que uno obligado tiene que pertenecer a un lugar, porque yo pertenezco a un grupo, yo no pertenezco a nadie. I won't pry anymore, but tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. La mayoría es culpa de todos los usuarios, loco, son los usuarios, no son también los youtubers. Los youtubers hacen su trabajo y los usuarios es que hacen, ¿sabes? Que alaban o que tiran hey, vaya. El usuario, loco. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Si yo hubiera sido pilero, yo lo digo, me conviene más porque así más gente viene a verme en mi canal y ya. Más gente viene a mi canal y me ve. Pues yo no soy de nadie. What up, everybody? It's your boy Kirsten, Yo no soy pilero tampoco, mi gente. Se están confundiendo conmigo. Yo no soy pilero. Yo soy pilaman. Este se habla mierda también. Ven, mi hijo, ven. Yo creo que viene a hablar mierda.
No, lo comen neutral, lo que pasa es que loco, cuando tiene que darle su fuetazo, le da su fuetazo, y cuando tiene que alabarlo, cuando lo hace bien lo alabe ya. Pero yo soy pilero. Mira que chapaca esa chaqueta es, la quiero. Yo le iba a hacer, ¿qué copié? Yo me iba a hacer la suya así de Xbox. Se me olvidó, loco, la mujer mía me lo iba a hacer la uña. Me iba a hacer la uña de Xbox, que yo le dije hace un par de días a la mujer mía que me la haga y se me olvidó. Diablo, coño, me copian. Yo no soy pilero. ¿Ustedes creen que porque diga que yo soy? Lo que me dicen más realmente pileros son Sonia que me dicen eso, para tener razón. Cuando yo me di que me atacan, di que sí es pilero, yo no soy pilero. Si yo fuera pilero, lo digo. Y si yo lo digo, me conviene más ahora. Porque mucha gente cree que yo soy pilero. Y eso me trae más gente a mí. Es más, si yo fuera pilero, le quito a mucha gente, le quito suscriptores. Yo digo, yo soy, porque ya siente una representación de mí. Ah, no, lo con el pilero. A mí me conviene más decir que soy pilero. Para los views, para los suscriptores, para todo me conviene más. Pero yo no soy pilero, yo no voy a decir algo que yo no soy. Si yo fuera pilero, yo lo digo, yo soy pilero. Yo realmente soy más de PC que otra cosa. Nintendero, callado. Yo era Nintendero, antes, hace muchísimo. Cuando GameCube, fue en GameCube. Hasta GameCube, después de ahí todo. Para mí la plataforma número 1 es PC. Y lo sigue demostrando, cada vez que PlayStation anuncia más juegos, bajo la fortaleza el PC. El que tenga un PC va a jugar todos los juegos, nada más falta lo de Nintendo. Vamos Nintendo, vea negocio, tira juego a PC, lo va a hacer. Llévese de mí. Yo no me agito rápido, que ustedes hablan mucha mierda. Ustedes vienen a hablar porquería, Y dicen lo mismo, de que lo mismo, pero es que yo lo baneo de una vez. Que vienen con la misma porquería, de que, está hablando por eso, vamos a seguir diciendo. Y es el mismo grupito, yo sé quiénes son ustedes, con su cuenta clon y con su vaina. Mira, ahí está la vaina de Xbox, y débelo ahí ellos tenían que enseñar muchos juegos, aquí, ahí. The gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, el otro año va a ser Activision, Xbox, Bethesda, Activision Showcase. Para mí, siendo sincero, la mejor combinación, como dijo uno, una Nintendo sin un PC. Una Nintendo sin un PC, tú nunca. Eso lo dije yo hace 10.000 años. Por eso yo hice un video que lo dije hace 10.000 años también. ¿Tú lo quieres buscar? Un video de hace como... Yo lo dije también hace mucho que era PC. With someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. Pero como creador yo tengo todo para que nadie me lo cuente. Y cuando yo hable mierda o hable bien, la gente diga, ¿por qué tú hablas y tú no la tienes? O tú no, bring their stories out. And we think about it in three ways. How do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them to make it easier and faster and more affordable for them to make the game? Si yo no fuera creador de contenido, yo tengo una versión en Switch because the business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, no, es que yo no soy un poco pilero, yo soy pro consumidor. Ese es el problema que ustedes no entienden. La compañía número 1 ahora mismo, más pro consumidor se llama Xbox. Y esa es la realidad. Mientras siga así, claramente yo voy a hablar bien de ella, lo que sea positivo. No hay una, ni Nintendo es tan pro consumidor, ni Sony. La más pro consumidor es Xbox, yo siempre lo he dicho. Usted no sabe diferenciar lo que es pro consumidor, ese no es mi problema. Yo alabo todo lo que sea a favor del consumidor. El día que Xbox deje de ser pro consumidor, igual la ataco. Como lo he hecho no. Porque Stadia hay que comprar los juegos, tú estás loco. ¿Cómo yo voy a deja que yo tire video para que tú veas que es tan... Oye, el video que yo voy a lanzar está grabado, ya está terminado. El último tema que yo voy a hablar, ustedes verán que tan pilero soy yo. Yo digo lo que hay, punto. And how to create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also hay que comprar los juegos. Si va a ser un servicio, sí, pero hay que comprar los juegos. Digo, si yo quiero jugar Assassin's Creed, tengo que dar $60 para Assassin's Creed. Tú estás loco. Developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass.
so that they can get that great feedback and players can engage. Yo no me estoy destapando, yo siempre he dicho lo que digo. Sometimes for developers to yo do soy that, so pro we're also going to compensate them for their participation. ¿Y yo qué soy? I'm so excited for what's going to come when we launch that. Pues yo tengo todo, yo estoy bien consumidor también, yo tengo todo. Pero tú defiendes demasiado a Xbox. Yo me defiendo. ¿Cuántas discusiones no hemos tenido tú y yo por Xbox? Muchísimas. Y yo soy sí, pero que yo estoy defendiendo lo que porque yo defiendo lo que se puede defender, no lo indefendible. How will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about it, it enables you to experience a perspective. Ahora los subtítulos te salen abajo ahora. Sí, ahora lo vamos bien abajo. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective. Yo puedo leer, el verde se ve, o se ve muy, no lo deja leer, ustedes lo pueden leer bien. Te digo porque yo encuentro el evento aburrido, no se trata que sea bla bla bla. Yo encuentro el evento aburrido porque ellos hablan cosas que ya uno sabe. El año pasado tuvo mejor del año pasado porque fue más enseñaba mucho cuando hablaban. Claro, pero yo estoy diciendo que este año está flojo porque el año pasado uno estaba más atento. Pero ella está, todo lo que ella está hablando ya uno lo sabe. Es como que se sentó behind y te dijo a ti, vamos a hablar más de 100 sistemas solares o galaxias, no sé, y más de mi planeta, ya tú lo sabes, eso ya cosa lo dijo, Todd Howard lo dijo, y tú lo viste, ¿para qué te van a hablar de lo mismo? Ellos lo que están haciendo es, lo que tú viste. Sí, pero no fue ella que habló, ella la que está hablando. No te estoy hablando de cosas que yo vi, que ellos te lo están explicando de nuevo, te lo están diciendo, pero ya tú lo viste, ya tú sabes, ¿para qué te...? Si ellos agarran y enseñan, el año pasado ellos hablaban y enseñaban imágenes. Aquí no, aquí ellos están hablando más y enseñan menos. Ese es el problema de este año. Por ejemplo, cuando hablaron de Halo, búscalo cuando hablaron de Halo, te enseñaban todo de Halo. Mira, Halo, que sí, que mejoramos esto. Ahora aquí no te están enseñando nada. And then you can self-publish to Xbox, which is another great way. Bienvenido, loco. Es real que lo que Kojima is the best, the only one. Siempre lo supe. Vamos, Kojima. Rudy, Harry. De BCN. ¿Qué es lo que es BCN? Sarah, thank you so much for joining us today. ¿Qué es BCN? Thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers. Si tú me mandas el carajo por troll, yo digo la verdad, este año no hay casi nada de Xbox. Y esa es la realidad, lo único que hay es que de Xbox. Grounded. Un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom. Gracias, loco. Déjame lo que dice este año. ¿Cómo puedes decir que no hay nada para este año? Ese toca Aguilar mandalo para el carajo por troll. ¿Cuál está Aguilar? Espérate, ¿cuál es Aguilar? And it was through that yo creo que me está diciendo a mí. Ellos hay juegos, pero estamos hablando de Xbox. De Xbox. ¡Está que tú! ¡Está que tú! ¡Secreta, por fin! ¡Está que tú! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Enseña algo! Habla de Stay que tú. A nivel de Xbox, no es nada, pero la crema, pero pon algo nuevo. ¡Algo nuevo! Espérate. Mira la vaina, lo facial que duro. La creta, qué duro está este juego. Enseña más. Ahora sí, tú ves, ahora estamos hablando. No, este año lo que dije que lo debería quitar el evento. No, pero no que me enseñen una cara y ya, ni que por eso. Lo que realmente es que Xbox, hablando de Xbox, no tiene juego, aparte de cosas, no tiene. Pero este año yo sabía que era bla bla bla, yo sabía. Cuando yo empecé el directo, yo puse el directo del año pasado para que vean que es lo que viene, bla bla bla. Pero van enseñando cuando hablan. Para mí que ellos tienen algo por ahí. Ellos van a enseñar, sí, ellos van a enseñar una bombita, van a enseñar. Yo creo que el Phoenix Collection pueden enseñar. Enseñar algo más, mija. Especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you. No, es con el multi, temporal. Pero ahí va, Stay que tú, por favor, enseña más vaina que no hemos visto. Algo diferente, son tantos. Algo que no hemos visto, Stay que tú. Pero ahí Stay que tú, crania. Oh, lo vamos a poner los desarrolladores, la vaina ahí.
Oye, mira que psicópata. Ese juego va a estar psicópata, pero se retrasó, qué lástima. O sea, sí se retrasó. Ah, la vaina de la guerra, loco. No me acuerdo de Rusia, de Putin. Ellos están enseñando cómo ellos estaban y después cómo... Veo, sí. Tuvieron que salir, ve cómo quedó todo. Por eso se retrasó, diciendo por qué se retrasó el juego. Sí. Ve, ellos están yendo, ve, llevándose todo. ¿Viste la PC? ¿La gente cuenta PC? ¡El diablo! Ahí no, va a pasar con oye, la pecera. tú sabes que hay gente hablando mierda porque el juego retrasó. Sí. El único juego que nadie puede hablarle M porque se retrasó y hay gente lanzándole M de que se retrasó esa porque... Ah, pero en una guerra que mira, ellos están enseñando aquí, ve, la realidad. Y hubo gente que lanzándole M de que se retrasó. Burlándose. Hubo dos personajes por ahí que se estaban burlando. Mira, voy a enseñar, ve. Ellos se han movido 2 veces, yo creo que se han movido. Se movió a un lado por la guerra y se fue para otro. Mira cómo se ve eso, ya, una bomba hace eso, la creo. Це моє робоче місце. Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура. Oye, está cogiendo baño de la guerra. Fotos reales para salir del juego también, mira, ve. ¿Tú viste? Ah, yo no me di cuenta. Que tiene un edificio roto de la guerra y está como que para hacerlo haciendo algo, como inspirándose a eso. Cuánta destrucción, mira. El yache, loco. Y ve la gente, hablando M, diablo. Debería lavarse la boca que está hablando M. No, debería bañarlo de por vida. Diablo, mano. La gente pasando 1001 veces, esa gente, ve, mira, guerra. Y esta gente hablando de que se retrasó. No tiene nada que jugar los pileros. No tiene nada que jugar los pileros. Ay, véalo ahí, mire la realidad ahí. Eso sí son mentes cortas, lo que estaban metiendo con eso. Наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні. Ahí está. So, Putin se quedó con la bomba esa de Chernobyl, la vaina, la planta, ¿verdad? Ya eso es de él. Putin, qué sé yo, está matando. Yo tengo mucho que no veo nada. Yo no voy a saber más de eso. We are proud to share with you. Me enseñan un nuevo trailer, gracias por enseñarme. Va a enseñármelo así. Pues van a enseñar ya que no enseñan, ¿viste? Ya por esto valió la pena. Pero tú dijiste que lo quiten en el evento que no deberían hacerlo. No, ya valió la pena, ya, espera. Ya valió la pena, lambón. No, pero que había que enseñar cosas nuevas, loco, porque me tenían harto tanto bla bla bla. Coño, por fin, loco. Por fin. Ey, perro, no, viva Rusia, no. Banéalo por freco. Dame un graña que da like aquí. Mucha honra, pilero, vamos a seguirle a correr, pilero. Pilero, vamos, pilero. Mira cómo se ve eso, mira. Pilero. La pila de corazón. Pilero. Pilero. Mira Chernobyl, se ve Chernobyl se ve desde allá y desde aquí ve. Lo crema la pila. Ya dura mucho para hacer el 2. ¿Cuándo fue que hicieron el 1? El 1 tiene pin. ¿Cuándo fue que salió el 1? Fue Xbox que lo patrocinó, ¿verdad? Que le dio la moña para que lo hagan ahí. ¡Mira! ¡Oh, mira el lago! Me está saliendo la antenita de la pila. Espérate. Lo coge el pilero, lo coge. Veleta. Seguimos. Mira, ve. Ey. La crema, qué gráfico, loco. Se dice Sara qué. Me salieron los cachos de la pila. ¡Wow!
Diablo, ese algo más, loco. Diache. El corazón de Chernobyl. Corazón de Chernobyl. Este juego viene duro, loco. Sí. Mira. ¿Qué es esa vaina? ¿Las Rocky? ¿Qué es eso? No, porque son cosas extrañas que pasan ahí. Loco, este juego va a tener unos gráficos. ...2023... Xbox Game Pass. Ya yo lo anuncio. Ellos lo que hicieron aquí anunciar el retraso. ¿Ya se acabó? Diablo, loco, no, ¿qué? Ya, me quité la pila. Yo creo que iba a haber algo más ahí. No, está bien, ese ñanga, está bien. Estamos para Bonnie, baby. Luego fue un hater. ¡Viva la pila loca! ¡Viva la pila loca! ¡Jiji! ¡Viva la pila loca! ¡Jiji! ¡Viva la pila loca! Mi gente, subí video de Resident Evil, vayan a verlo, coño, apoyen. 4K lo máximo. Déjame ver, qué es lo que se va a poner aquí de parte 2 aquí porque el video se dividió en 2. Gracias a Ruby, Harry. Yo creo que Ruby me está diciendo a mí, pero Ruby está diciendo a otro. Este año hay muchos juegos, pero... Es que, loco, cuando lo contas y no digan nada, que lo banea por sospecha, loco, ese tipo... Yo no baneo por sospecha. Vamos a ver el trailer de Call of Duty, espérate, vamos a ponérselo, del nuevo mapa de Warzone y de Vanguardia, vamos a ponerlo. Vamos a ponérselo, pero con unas ratas. Loco, tú lo vas a ver para que celebre, para que suba el clip. O tú lo coges de mi video. Es cortito, loco, 3 segundos. El día, mírame. Este evento yo le doy un 5. Wow. Vamos a darle un 5 a este evento. Dorado, loco, mi color favorito. Vamos el nuevo mapa, loco. Vamos a tumbar esta encuesta. Oh my god, cállate que tú... ¿Cómo yo voy a coger el clip, lo voy a subir si tú estás hablando mierda ahí? Cállate, dame 33 segundos. Oh my god, mira qué bacano, wow. Oh shit, mira qué lindo se ve. Mira un carro dorado. Oh, mira el helicóptero dorado, wow. Mira la estatua. Oh shit. Oh, una baña de vino, una bodega. Ey, está duro este mapa, loco. La crema, el niño Hasta. Llegó el niño Hasta, ya se le fue los pileros y ahora llegó el niño Hasta. Oh my god. Llegó el niño Hasta. Doradito, para pagarlo duro el June 22. Llegó el niño Hasta ahora. ¿Cómo estamos? A 14. Wow, Call of Duty. No se te cuenta. Él me dañó el clip este tipo hablando mierda, loco. Eso solo, loco. Vamos a ver lo que la gente dice. Mínimo yo le pongo un 8. Máximo que digo. ¿Que el evento? Sí. ¿Un 8? Como máximo en el sentido... Oh. La nota máxima. El flojiji era que te iba a poner. No creo que se merece un... Dele, señora, ahí. Vive la vida loca, la pila loca. No me copien ahora con la pila loca, Viva la pila loca. El locón agarre, le da con tu a eso y después a los segundos, güey, habla bien y después como que no sé. Viva la pila loca. Voten, que Cuevaca, voten, la musiquita de fondo, se me fue. Copyright, la gente adolescente, no sean. Loco. Realmente, como mucho, el 6 debe ganar. No el 7, el 6 debe ganar. Dejen de ser tan pileros y denle el 6. Como mucho un 6. Lo único interesante que se dañó ahí fue Stake 2 y ya. Aquí es la verdad. Denle en 6. Mira, 5 está ganando, está entre 5 y 6 ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, cucaracheros! ¡No se dejen ganar! ¡Dale en 6! ¡Vamos, como mucho! 7, vamos por 5, vamos. ¡Vamos! Como pilero, no, como que un 8. Se merece un 6 o 7. Como un 8. ¡No, vamos! ¡Vamos, radicales! ¡Ataquen! 5 o 6 radicales. Coño, por resumen, está que tú y ya, lo demás ya lo vimos todo.
radicales! Pero mucha gente me diciendo que iban a enseñar muchas sorpresas, a ver, por eso que no se puede hablar mierda, loco. Se lo estoy diciendo. Llévese los consejos. Deje de estar hablando mierda, de que pasó lo primero, de que decir que yo lo dije. No puede ganar un 8, ¿cómo va a ser? No puede ganar. Deje de estar hablando mierda. Van a enseñar muchas sorpresas, ¿Qué es lo que ha visto, Manuel? No, se merece un 7 a 6, pero un 8 ya, eso es demasiado pilero ya. Eso Loco, ya es fanboy, ya, demasiado fanboy. No, yo creo que los radicales le están dando también, que para que vean, vamos a ponerle para que vean que el evento ganó, que el evento estuvo bueno. Buena estrategia, radicales. Buena estrategia, radicales, para que vean, sí, vamos a ponerle para que ellos vean. Buena estrategia, radicales. Los pileros somos muchos. Ve cómo estamos todo el mundo por 8. No, sí, ellos están votando por 8, pero ellos están haciendo de más edad, Ellos le están dando 8. Sí, no, para decir que mira, para que tú veas que en ese canal son tan pileros que le dieron un 8, ¿Verdad? Yo sé que mi público es pilero, más pilero que la pilería. No, pues yo. No, pero de cucarachero ahí. Realmente lo que le están dando los 8 son, tú sabes, el bando contrario. El locón ni juega en la Expo, aún tiene las Duracell con la que viene el control, menudo pose. El diablo locón fue tazo para ti. Esas no son. Y yo no juego, adivina dónde yo estoy jugando Ninja Gaiden. Pedazo de fanboy. ¿Dónde yo estoy jugando Ninja Gaiden? ¿Dónde yo estoy jugando Ninja Gaiden? ¡Ey! Este es para PC, yo juego en el Serie S para PC. Y el Elite para la serie. Combo Breaker. En la boquita. Con el control en la boquita. Kojima es boss, lo confirmó mi chat. Acaba de confirmar el Hideo Kojima, que es miembro del canal. Acaba de confirmar que es boss. Oye lo otro hablando mierda, de que lo con pilero, pero Kojima es pilero ahora mismo. Kojima quiere más Sony, es pilero. ¿Quién dijo eso? No, que yo estaba diciendo que era pilero, pero hasta Kojima es pilero. Ser pilero no es una moda, es una carga que tú llevas encima de ti. Bueno, sí, score temporal. Déjame poner la imagen para que ustedes vean cuáles son los que son temporales o no. Twitch. Hasta Kojima es pilero. ¿Tú la subiste la foto, loco? Oye, gente, hablando Kojima es pilero. Y muchos canales nintenderos son pileros. De la nada son pileros ahora. Entonces, que es una moda. Somos todos pileros. Somos todos pileros de corazón. Cargamos nuestra pila de corazón. Somos. Me mandaron de Vandal ahí, lo de Vandal. Vamos a hacer salseo en la tarde, como en 6 horas. Para allá, casi en la noche, para allá en la noche. Vamos a hacer salseo en Twitch. Viene el salseo picante, mi gente. Viene el salseo picante. Somos pileros de salseo corazón. ¿Quién subió la foto? ¿Tú me tienes la foto, no? La foto de si salen los juegos, ¿quién la subió? La foto que salen los juegos, ¿cuáles van para Game Pass? ¿Cuáles no? ¿Tú no la subiste a Twitter, no? Sí, no, yo no sé. No, tú no la subiste, ¿no? Sí, yo voy a jugar hoy. Señores, déjame ir, me voy. Voy a subir un video dentro de poco, ya que está listo. Solamente tengo que terminar. En el salseo vemos eso, en el salseo, en Twitch, ahí está el link fijado, Otava, Chapote P, todos juntos, Chapote P. Gracias, Alex, por la donación antes de irnos. Te mereces un beso, Alex Videos. Vaya todo, señores, muchas gracias por el apoyo. El salseo, cucarachero. Pilero, señores, vamos, la nueva moda. En 6 horas. En 6 horas. La nueva moda. Chapote P en Twitch. Salseo cucarachero. La nueva moda. Si Kojima es pilero. Si los canales Nintendo casi todos son pileros. ¿Por qué el loco no puede ser pilero? Todos somos pileros. ¡Viva las pilas! Señores, nos vemos hasta la próxima. Vaya todo. Nos vemos, mi gente, ya ustedes saben. Nos vemos en salseo en Twitch. Chapote P todos juntos. ¡Viva las pilas! Bye.